Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, dirección Espaltitlán, Observatorio. El pasajero del último tren. La Ciudad de México se conoce por su gente, sus calles y sus interminables sonidos. A cualquier hora del día hay un ritmo constante, acelerado, como una gigantesca maquinaria en movimiento. Sin embargo, hay un lugar donde, debajo de esa superficie vibrante, la vida se torna más sombría. Ese lugar es el metro, un entramado de túneles y estaciones que conecta el corazón de la ciudad y siempre cambiante alma. Para los millones que lo utilizan a diario, es simplemente un medio para moverse, pero para algunos, el metro de la Ciudad de México es algo más que un sistema de transporte. Es un escenario de leyendas, misterios e historias que no pueden ser explicadas de manera racional. Hay una historia, una leyenda, una que comenzó con un simple trayecto, pero que pronto se transformó en un viaje aterrador hacia lo desconocido. Se ha contado durante años, en susurros, entre trabajadores del metro y algunos de sus usuarios, pero siempre con un tono de advertencia. Nunca tomes el último tren en la estación Pino Suárez. Era una noche lluviosa. La ciudad, mojada y brillante por la lluvia, con su característico ruido nocturno. Fernando Ríos, un joven estudiante de ingeniería, se encontraba en la estación Pino Suárez esperando el último tren. Había salido tarde de la universidad y después de pasar por una larga lluvia, su única preocupación era llegar a casa lo antes posible. El reloj marcaba las 11:40 de la noche y el tren debería llegar en cualquier momento. Fernando sacudía el agua de su chamarra mientras observaba el andén. La estación tenía ese aire melancólico y opresivo que se acentúa cuando está casi vacía. Las luces frías del andén, la lluvia, afuera, se escuchaba en la entrada, y en el interior solo se escuchaba el eco del sistema de anuncios. Pino Suárez era una estación vieja, una de las primeras construidas, y su estructura mostraba las marcas del tiempo. Los azulejos de las paredes, sucios por el uso, reflejaban la luz en extraños patrones. Fernando, aunque acostumbrado al metro, nunca había estado allí tan tarde, y la sensación de soledad comenzaba a incomodarlo. Un ligero viento recorría el túnel, como si un tren invisible pasara por la estación. Fernando se frotó las manos, sintiendo el frío, y miró a ambos lados del andén. No había nadie más, ni siquiera el personal de seguridad que usualmente se encontraba vigilando las entradas. El sonido distante del tren se hizo presente, y finalmente, el último tren de la noche apareció en la curva del túnel. Era una visión tranquilizadora. Las puertas se abrieron y Fernando subió sin pensarlo 2 veces. Al entrar al vagón, Fernando notó de inmediato que algo estaba mal. El vagón estaba completamente vacío. Las luces del interior parpadeaban ligeramente, y el ambiente tenía una frialdad que no parecía normal. Sin embargo, más allá de la incomodidad inicial, decidió sentarse cerca de la puerta, como hacía siempre. Es el último tren. Es normal que esté vacío, se dijo para tranquilizarse. Pero conforme el tren se puso en marcha, el silencio que lo envolvía era inquietante. No se oía el traqueteo típico de los vagones, ni el eco de las ruedas sobre los rieles. Solo un murmullo lejano, como si el mismo túnel estuviera respirando a su alrededor.
Fernando sacó su libro de matemáticas para repasar, intentando concentrarse. La luz parpadeante y el silencio eran perturbadores, pero prefirió ignorarlos. A los pocos minutos, el tren llegó a la siguiente estación, Isabel la Católica. Las puertas se abrieron, pero nadie subió. Fernando miró al exterior, esperando ver a algún guardia o pasajero, pero la estación estaba igual de vacía que la anterior. Ni siquiera había señales de vida en las taquillas o en los accesos. De nuevo, las puertas se cerraron y el tren continuó su trayecto. La sensación de inquietud comenzó a apoderarse de Fernando. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero el ambiente del tren era sofocante, casi como si estuviera siendo observado por alguien o algo invisible. Intentó concentrarse en el sonido del tren, pero era extraño, como si las ruedas no estuvieran en contacto con los rieles. En la siguiente estación, Salto del Agua, las puertas se abrieron de nuevo, y esta vez Fernando sintió un escalofrío como si le recorriera por la espalda. Afuera, en el andén, vio una figura de pie. Al principio pensó que era un pasajero, pero cuando miró más de cerca, notó que la figura no se movía. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Era un hombre de complexión delgada, vestido con un traje negro y un sombrero antiguo. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos lo observaban directamente. Fernando intentó apartar la mirada, pero algo en esa figura lo mantenía congelado. Fue entonces cuando las puertas del tren comenzaron a cerrarse lentamente, y por un instante, antes de que el tren se moviera, la figura levantó una mano en un gesto lento, como si lo estuviera despidiendo. El tren arrancó de nuevo, pero Fernando no pudo evitar el terror que comenzaba a consumirlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había observado de esa manera? Intentó calmarse, diciéndose que solo era alguien más esperando el tren, pero sabía que había algo mal en esa figura. Era demasiado perfecta, demasiado inmóvil, como si no fuera real. El tren continuaba su trayecto hacia la siguiente estación. El vacío en el vagón parecía más opresivo con cada segundo que pasaba. Fernando sentía que algo había cambiado en el ambiente. La luz parpadeante ahora era constante, y el aire dentro del vagón estaba viciado, como si hubiera estado cerrado por demasiado tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro para ser percibido. Al principio, pensó que podría venir de las paredes del túnel, un eco del exterior, pero cuando el susurro se repitió, quedó claro que provenía de dentro del vagón. Era suave, pero incesante, y parecía rodearlo, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, en una lengua que no podía comprender. Fernando miró alrededor del vagón, buscando algún altavoz, alguna fuente de sonido, pero no había nada. El murmullo crecía, volviéndose más insistente, más cercano. La piel de su nuca se erizó, y por instinto miró a las ventanas. Lo que vio lo dejó petrificado. A través de las ventanas del tren, que ahora estaban cubiertas de una tenue capa de humedad, comenzaron a aparecer rostros. Al principio, eran solo sombras indefinidas, pero lentamente se fueron delineando. Eran figuras humanas, deformadas, con expresiones de dolor y sufrimiento, como si estuvieran atrapadas al otro lado del cristal.
Sus ojos vacíos parecían suplicar algo, pero cuando Fernando intentó enfocar sus miradas, desaparecían, solo para reaparecer en otro punto de la ventana. El tren seguía avanzando, pero Fernando ya no sabía hacia dónde. Había perdido la noción del tiempo y del espacio. Las estaciones por las que pasaba ya no eran reconocibles, y el sonido de los rieles había sido reemplazado por un zumbido constante. Los rostros continuaban apareciendo en las ventanas, cada vez más numerosos, y los susurros se transformaron en un coro de lamentos. Era como si el tren hubiera abandonado el tiempo y el espacio, sumergiéndose en una realidad paralela donde solo existía el dolor y la desesperación. Fernando intentó moverse, levantarse de su asiento, pero su cuerpo no respondía. El pánico lo paralizó. Fue entonces cuando las luces del vagón se apagaron completamente, sumiéndolo en una oscuridad total. Durante lo que parecieron horas, el tren avanzaba en el más absoluto silencio, y Fernando, atrapado en su asiento, no podía hacer otra cosa que esperar. Finalmente, el tren se detuvo. Las luces volvieron a encenderse, parpadeando erráticamente, y las puertas se abrieron con un chirrido ensordecedor. Fernando se levantó de golpe, como si su cuerpo hubiera sido liberado de una prisión invisible. Afuera, el andén estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz del vagón. Miró alrededor, esperando reconocer la estación, pero no había ningún letrero, ninguna señal que indicara dónde estaba. La estación parecía estar completamente abandonada, como si no hubiera sido usada en décadas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Fernando sabía que tenía que salir del tren, pero una parte de él temía lo que encontraría afuera. Finalmente, decidió que no podía quedarse en el vagón. Si había una salida en esa estación, debía encontrarla. Dio un paso afuera, sintiendo el frío del aire en su rostro, y comenzó a caminar por el andén desierto. A medida que avanzaba, notó que las sombras en las esquinas de la estación parecían moverse. Se detuvo un momento, tratando de discernir si era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Las figuras que había visto antes en las ventanas ahora estaban allí, en el andén, moviéndose lentamente hacia él. Desesperado, comenzó a correr, buscando alguna salida, alguna señal que le indicara cómo escapar de ese lugar, pero no había ninguna. Las escaleras mecánicas estaban rotas y las entradas parecían selladas. Mientras corría, las figuras se acercaban más, sus rostros distorsionados y sus brazos extendidos, como si quisieran atraparlo. Finalmente, llegó al final del andén, donde una vieja puerta metálica estaba medio abierta. Sin pensarlo dos veces, la empujó y se lanzó al interior. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y el sonido de los lamentos se desvaneció. Fernando despertó en una cama de hospital. Había sido encontrado en la estación Pino Suárez, desmayado y completamente cubierto de polvo. Los médicos no pudieron explicar cómo había llegado allí, ni qué le había sucedido. Pero Fernando sabía lo que había visto. Sabía que el tren en el que había viajado no era un tren común. Era un tren del olvido, una conexión entre este mundo y algo mucho más oscuro. Los trabajadores del metro aún hablan de la historia de Fernando,
de cómo fue encontrado en una estación cerrada desde hacía décadas, un lugar que no debería existir en los mapas del metro. Y aunque pocos lo creen, hay quienes aseguran haber visto el mismo tren en las noches más oscuras, siempre en el último servicio y siempre vacío. Así que, si alguna vez te encuentras en la estación Pino Suárez, esperando el último tren, piensa 2 veces antes de subir. Podrías terminar en un viaje del que nunca regresarás. Si esta historia del metro de la Ciudad de México te gustó, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos de terror basados en hechos reales. Cada semana te traemos nuevas historias que te harán cuestionar lo que crees conocer. Deja tus comentarios y cuéntanos si alguna vez has sentido algo extraño en el metro o si conoces alguna leyenda urbana. Si es que te atreves a volver. Nos vemos en el próximo video, en otro enigma del terror.